¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos este viernes 13. Ustedes pensaban que era día de mala suerte, de espíritus, de matones. Bueno, pues no sé si lo sabrá, pero a doña Paola y a mí no nos ha pasado nada y aquí estamos. A mí el 13 me gusta. ¿Tú? ¿Te gusta? A mí me encanta, y más el martes. En Europa es martes 13, esos días fatídicos. Yo Los creo que por aquí es viernes. ¿No? Bueno, como es viernes, pues viernes, sí. Vamos a comentarle o vamos a proponerle dos temas de análisis y discusión que hemos seleccionado. El primero se refiere a lo que se ha denominado juicio político a la presidenta de Brasil, la señora Rousseff. Como ustedes saben, ha sido suspendida por el Senado 6 meses, 180 días, ¿verdad? Y en este tiempo, pues ahí se le abrirá una investigación y se verá si realmente es culpable de los delitos que se le acusa. Unos han dicho esto es un juicio político ajustado a parámetros democráticos y conforme mandan los cánones. Otros dicen esto es un golpe de Estado para sacar a una gran presidenta, algunos que querían, ¿verdad?, quedarse con el poder. Yo creo que ese es el balance que vamos a intentar dirimir, si es posible dirimir ese balance. Claro. Y tenemos a una politóloga, doña Betty Marroquín. Betty, buenas noches, bienvenida. Y a un profesor de la Escuela de Gobierno, don Jair Dabroy. Jair, buenas noches, bienvenido. Pues doña Paola. A ver, empecemos a buscar ese punto medio. ¿Quién de ustedes tiene la opinión de que es un juicio político correcto y quién de ustedes piensa que es algo desproporcionado o incluso un golpe de Estado democrático, como se le ha llamado? Quiero empezar por ahí preguntándole su opinión. Bueno, en mi caso creo que hay que entenderlo que lo que existen son momentos políticos y depende de la perspectiva y el lente que te pongas, así vas a ver una problemática. Y por eso es de que hay posiciones tan encontradas en el caso brasileño. Y creo que en buena medida hay un factor acá de por medio que es el tema de la legitimidad. Y Dilma perdió eso. Y tendrá ahora 6 meses para presentar pruebas de descargo y demostrar que pues no está cayendo en un delito, un crimen, como tipifica la normativa brasileña, para caer en este juicio político y poder retomar el poder. Va a ser muy difícil. Brasil ha perdido credibilidad en sus instituciones también. El caso Petrobras ha impactado fuertemente a la opinión pública, pero también hay que entenderlo no únicamente a Brasil como un caso aislado, sino también como esa relación conexa con todos estos gobiernos de América del Sur y cómo también hay movimientos políticos que se van sucediendo. Es decir, vimos prácticamente 20 años de la construcción de políticas progresistas, de gobiernos de izquierda en el sur de América, que no llenaron las satisfacciones de muchas de las personas. Y al no llenar tantas promesas que se hicieron, obviamente la gente lo que busca es el cambio. Y regularmente lo planteaba O'Donnell, ¿no? La teoría del péndulo, de un movimiento de izquierda. Ahora nos estamos acercando nuevamente a corrientes un poco más cercanas al pensamiento liberal. De hecho, es lo que vemos con la propuesta de gabinete que hace el nuevo presidente. ¿Qué piensas, Betty? Solo para escuchar su opinión. Bueno, yo coincido en que esta situación se está dando después de un fuerte movimiento de tendencia de izquierda que viene desde la Internacional Socialista en Brasil, precisamente, cuyo gobierno ejemplar fue Venezuela, ¿verdad? Y hoy día vemos que en la Plaza Bolívar salieron a las calles a protestar a favor de doña Dilma. Y si vemos el mapa de los países y de las entidades que han protestado en contra de este impeachment a la presidenta de Brasil, son todos Partido Comunista de acá, Partido Socialista de allá, inclusive el Partido Comunista Alemán se pronunció en contra del impeachment y a favor de Dilma. Llama la atención entonces efectivamente esta tendencia, ¿verdad? Y quiénes se han pronunciado. Ahora, sabiamente, porque siempre hay alguno con 2 dedos de frente, el presidente de la Argentina, ¿qué salió diciendo? El presidente de la Argentina dijo simplemente que había que respetar el proceso democrático en Brasil, y que si eso era lo que la ley mandaba por los cargos que se le imputan, y tomemos en cuenta que son 150 días para analizar esos cargos y luego el Senado debe votar si ella se va o si ella se queda. O sea, no es que la mujer ya esté fuera del cargo. Cesada de su Exacto, está simplemente cesada en su capacidad de presidente. Pero
es una situación bastante peculiar porque vemos que uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores brasileño, que es el partido de doña Dilma, es uno de los principales acusadores en su contra. Y la acusa no de nada más maquillar las cuentas del Estado, la acusa de una serie de cosas que van muy mal, desde, por ejemplo, la acusación que tiene de que usaron fondos estatales para financiar su campaña del 2014, entre otras cosas. A ver qué les parece mi planteamiento. Yo veo en estos personajes un enroque, es decir, una resistencia a toda costa para dejar la presidencia. Doña Cristina Kirchner ni siquiera fue a la entrega. El señor Maduro no hay manera. Por otra parte, algunos que dicen, bueno, Uribe también intentó reelegirse, pero dijeron que no y lo dejó. O sea, yo veo aquí como una resistencia más... Bueno, vemos el señor Morales ya está pensando en... O sea, hay una resistencia dura a dejarlo. Y se justifica, como decía la señora Russell, bueno, yo tengo 55 millones de votos. ¿Cómo vendemos a la población que el voto en un momento determinado no perpetúa el poder? Es como si dice, bueno, usted se casó, ya no se puede divorciar. Sería un poco la misma, ¿no? Y a mí eso me parece preocupante, porque te tiran los votos a la cara como si eso fuera el escudo. Pero a mí me parece algo preocupante y tal vez ahí logramos un poquito balancear. Cuando se habla del impeachment, de la posibilidad de cesarla a ella, incluso de retirarla del cargo, es por crímenes graves. Y lo que está sustentado ahora es haber maquillado el presupuesto, haber cometido delitos fiscales, utilizado el balance ahí de cuentas para dar a entender otra situación que tenía Brasil durante su mandato. ¿Es eso grave? ¿Amerita eso la cesación de su cargo? Yo creo que, yo repito, hay que entender esto en un contexto que no ha desaparecido, es el contexto ideológico. El contexto ideológico está determinando cómo estamos entendiendo la concepción de Estado y cómo estamos entendiendo la construcción de relaciones, en este caso en América Latina, que tuvieron una alta preponderancia con los gobiernos de izquierda, incluso a nivel mundial. Hay que entender por qué es que los líderes de izquierda no quieren soltar el poder de una forma tan fácil, como se suele hacer, pues, ceder en otros ámbitos de cómo se comprende la democracia en gobiernos liberales. Y es que la izquierda necesita mucho más tiempo para poder desarrollar sus proyectos, ¿ya? Porque le apuestan no le apuestan a un pacto social, sino le apuestan a un Estado, ¿sí?, que sea garante de una serie de políticas que tienen que ser construidas y que no van a surgir de la noche a la mañana. Por eso es de que utilizan mucho el recurso de los votos y la búsqueda de reelección para legitimar sus acciones. Hoy por hoy lo que está en juego, repito, en buena medida es la legitimidad y la credibilidad que tiene Dilma dentro del sistema político brasileño. Y lo que puedo percibir yo es que no va a ser nada fácil, independientemente de que el delito aparenta no ser tan grave para las causas que sucedieron, que ella pueda retomar el poder político en la presidencia. Sobre todo hay que entenderlo porque quien presidió el Congreso de la República en Brasil también está acusado de lavado de dinero y recibió muy fuerte presión para aceptar el caso de Dilma en el Congreso. A ver, yo voy a insistir en esta pregunta con Betty. Hoy, hemos leído la noticia de un diputado nacional que es condenado a 5 años por maltrato psicológico a su pareja. 5 años. 5 años de prisión. De prisión, o sea, 5 años es un delito mínimamente grave o suficientemente grave, pues si no sería 1 año, 6 meses, 2 años. Y eso es conmutable a razón de 5 quesales diarios. Entonces yo quiero reformular la pregunta de Paula. Betty, ¿para el funcionario público debería de haber delitos graves o delitos leves? ¿O el hecho de ser funcionario público, de delinquir, cualquiera que sea el delito, siendo funcionario público, la discusión posterior es si te pongo 5 años o 10, pero no si te echo o no te echo? No sé, por simplificarlo en esa medida. Miren, gracias por invitarme a participar en esta conversación, porque realmente está sucediendo en un momento coyuntural en Guatemala y en el mundo entero, especialmente en el continente americano. O sea que el tema definitivamente puntualísimo. 2 cosas que se me vienen en mente. La primera es que los votos definitivamente, sí, el pueblo eligió a doña Dilma como el pueblo eligió al gobierno del PP que salió, ¿verdad? Sí, ganaron con mayoría, pero eso no les da la inmunidad de
proceder incorrectamente bajo ningún punto de vista. Yo creo que lo que estamos viviendo, y respondiendo ahora específico a lo que acabas de decir, Pedro, es una, como hablábamos la vez pasada, una crisis de valores de ética, ¿no? Entonces, el parámetro de qué es un delito perdonable y qué no, sea para el individuo o sea para el funcionario, está como en una etapa de evolución, y yo creo que la tolerancia de los pueblos cada vez es más pequeña. Yo creo que el abuso de la Kirchner y de su marido en Argentina, lo que se ha visto en Brasil, que hay situaciones donde diputados ayudaron a un delincuente a escapar de Brasil, si recuerdan también eso, además de lo de Petrobras, ¿no? Si nos vamos a hablar de los nuestros, si nos vamos a hablar de Nicaragua, si nos vamos a hablar, o sea, son pocos los países del hemisferio, creo que Chile se salva, de tener escándalos donde los funcionarios han abusado en un modo tan absurdo de su poder, que el momento que estamos viviendo es un momento de transición que nos va a llevar a una purga política verdadera, que es peligrosa, porque no podemos dejar los gobiernos acéfalos. No podemos eliminar los gobiernos democráticos, el sistema de balances y pesos y contrapesos no se puede eliminar. ¿Y qué pasa? Si toda la gente que dirige todo, sea el legislativo, sea el judicial o sea el ejecutivo, está, por decirlo claramente... Procesada, ¿no? No, iba a usar otra palabra que empieza con P, pero muy mal, en un estado de descomposición realmente dramático. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esas purgas? Yo entiendo el punto de Jair cuando habla de legitimidad, y creo que a la presidenta de Brasil le queda bien poquito, pero por otro lado se sabe que la popularidad de Ignacio Lula da Silva aún es alta, y que vayan a elecciones hay un riesgo para la oposición de que él resulte electo. ¿Ve usted algún interés que se está filtrando en un proceso válido de investigación, de corrupción, de incluso malversación de fondos del Estado? También que se mete un interés político de desbancar al partido y conseguir el poder en la próxima elección. Yo creo que es evidente que hay un interés en destruir a un rival político, que es el Partido de los Trabajadores, que ha tenido prácticamente 2 periodos con Lula, 2 ahora con Dilma, que no sabemos si va a terminar, pero dentro del juego de la política, digamos, esto es válido, esto no es, digamos así, ajeno a la forma en la que se realiza la política. Lo que yo percibo es que todos estos líderes de izquierda nunca percibieron cómo iba a impactarles el tema de hacer gobierno. O sea, habían estado siempre del otro lado, y a la hora de sumarse a una estructura gubernamental, factores como el tema de la corrupción no tuvieron su sistema de alerta temprano para saber que también en un gobierno de izquierda podían suceder casos de alta corrupción. Y se mostraron bastante inflexibles. Y yo coincido precisamente con Pedro en el hecho de que parte de esa inflexibilidad es no saber darle un manejo de crisis adecuado a la situación, sino querer demostrar en cierta medida incluso arrogancia y prepotencia. Como el caso de Argentina. Exacto. Y eso en buena medida lo que hace es un efecto boomerang, que lo que hace es minar tu credibilidad, ¿ya? Y la misma gente que en determinado momento te apoya puede sentir... la política es emotiva, ¿sí? Y como es emotiva, también las personas se sienten ofendidas en ciertos ambientes. Pues parte de lo que nosotros pasamos el año pasado, valga la redundancia. Indignación del pueblo, dice usted, brasileño. Exacto. Recordemos qué pasó con el Mundial. La gente estaba, digamos, cuando hay políticas de izquierda enfocadas en programas sociales tan fuertes como el programa de vivienda o el de médicos que tuvo Brasil, al final de cuentas lo que hacen es hacer crecer una clase media, y esa clase media no es altamente, no es tan práctico llenar sus expectativas, no es tan fácil, ya las expectativas suben de calidad, ya no es comer únicamente, ya comienzan a cuestionar al Estado y comienzan a cuestionar a sus líderes, y creo que se volvió prácticamente inmanejable esa clase media que fue creciendo en Brasil. ¿Ustedes creen que esta hoja de ruta naturalmente ejecutada? Es decir, aquí hay toda una ola pues que se ha venido sin que nadie la provoque. La ola venezolana, la ola
Argentina. Esto se ha venido, en cada país se ha venido, pero como son fuerzas que se han terminado juntando y aparece un tsunami. A fin de cuentas, esto es bueno. Como decía Betty, esto nos reduce nuestro nivel de tolerancia y nos vuelve ciudadanos más exigentes. Esto hace que, al ser más exigentes, esa clase media, optimicemos. Porque ahora el diputado Giordano no lo cuestionamos, es lo mismo. Mire, usted está acusado de un delito, váyase. Los 2 magistrados que han salido, mire, váyanse. Y la gente ya no lo soporta. A fin de cuentas, es ver la parte positiva del tsunami, si existe. Sí, y es que hay un detalle fundamental. Los funcionarios han perdido tal los parámetros de la lógica que se creen dueños de los cargos, ¿no? En el caso de Uribe, que tú lo mencionaste hace un rato, sí, cuando Uribe se reeligió es porque Uribe ha sido el único presidente latinoamericano que se ha mantenido en los 80s porcentual de aprobación. O sea, el pueblo le pedía al hombre que se reeligiera y se reeligió 3 veces por esa razón. Bueno, ya la tercera se lo... Correcto, pero ya era la tercera. Pero vamos a que llegó a esa tercera, ¿por qué? Por esa razón, ¿no? En cambio, los demás, si vemos, no es que tengan una popularidad así exorbitantemente alta, pero se aferran al cargo. Miren Ortega en Nicaragua, el ejemplo perfecto de lo que es no querer dejar la silla, bajo ningún punto de vista, ¿no? Por un lado. Por otro lado, volviendo a doña Dilma, un amigo politólogo venezolano brillante, Luis Carpio, me comentaba hace unos días que a él lo que le preocupa, y él está en Caracas, él ve la crisis, él es una víctima del chavismo, que la vuelvan a ella mártir. Porque hay tanta gente con el hígado a flor de piel en Brasil, en las calles protestando a favor de ella, que si las cosas son mal llevadas, si tambalean en el proceso, en el Senado, y hacen una situación floja, podrían llegar a regalarle a la izquierda la presidencia en las próximas elecciones. Entiendo el punto, pero en el momento en el que ella se encuentra, pareciera más que lo único que puede es como intentar salvar el nombre más que su presidencia, que está casi que en el abismo. Ahora, ¿qué tanto pueden hablar diputados, senadores, de la moralidad, del buen actuar de ella cuando no me toques con las manos sucias? O sea, el presidente de la Cámara señalado de lavado de dinero, y un poco como lo del caso que hablaba Pedro hace un rato. Este diputado que hoy condenaron en Quetzaltenango a 5 años de prisión por violencia intrafamiliar es el que integra la comisión pesquisidora que ve el caso del magistrado Vladimir Aguilar. O sea, ¿quiénes juzgan a quiénes? ¿Quiénes deciden quiénes enfrentan proceso por qué casos? Exacto. Y es una cosa que normalmente la hemos mencionado varios en Guatemala. O sea, todos estamos frustrados, sea Guatemala, sea Brasil, sea Argentina y sea donde sea, de tener gente en los cargos que es altamente cuestionable, gente que no tiene la calidad para juzgar a sus pares, ¿no? Pero la gente que podría ocupar esos cargos y que son personas que están en lo privado hoy día no quieren lanzarse al ruedo político porque sienten que se van a ensuciar si se lanzan. Y eso es lo que nos tiene en esta crisis en la que estamos. O sea, los buenos no participan, Jace. No, yo creo que al final de cuentas esta es la punta del iceberg y tal vez nos estamos quedando precisamente con lo que se ve, pero a lo que deberíamos de apuntarle, y creo que es parte de lo que se está construyendo en el mundo con esta reducción de tolerancia a casos como el de la corrupción, que pues por todos estaba sabido que el Estado era el mejor negocio por lo que se puede hacer y por lo que se puede dejar de hacer con él. Es centrarnos en la arquitectura institucional del Estado, en cualquiera de la modalidad que pensemos. Cada una de las sociedades tendrá que hacer su propio pacto social y enmarcar qué tipo de Estado quiere, qué tipo de instituciones necesita, ¿ya? Y eso no lo podemos hacer con una receta general, es mentira. Cada una de las sociedades lo tendrá que hacer. México hará la suya, Brasil hará la suya, Guatemala tendrá su propio espacio, y eso es parte de lo que deberíamos también de estarnos centrando, en qué vamos a entender por democracia, porque es un concepto que dice todo y no dice nada. ¿Qué vamos a entender por participación política? ¿Será que la participación política es únicamente optar un cargo público? Claro. ¿Qué vamos a entender nosotros
por sistema político. Todo ese tipo de cosas, esos marcos conceptuales muchas veces se nos quedan vacíos como cascarones porque muchas veces repetimos como periquitos ciertas cosas y señalamos lo evidente, pero nos olvidamos de que hay una arquitectura institucional que facilita las cosas. Y una vez esa arquitectura institucional facilite las cosas, llegará quien llegue, de izquierda, derecha, del centro, para gustos, colores, y las cosas no cambiarán. ¿Cae Dilma Rousseff? Ya para cerrar, sus presagios. Mi percepción es que sí cae. Sí, yo también creo. 55 votos en contra de 84, son 84, 81 por ahí. 22 me parece que eran. Bueno, pues a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo cierto es que ese tsunami, yo soy de la opinión de que se vuelve exigencia ciudadana, y cualquier exigencia ciudadana a los políticos es importante. A mí, e insisto, me llama mucho la atención que condenen a un diputado nacional a 5 años y con 5 que sales al día de un delito grave. Pues aquí no ha pasado nada, y encima ese dinero se lo pagamos con nuestros impuestos en el salario de cada día. Y eso es parte del diseño institucional. Esa es parte de la arquitectura que deberíamos hacer, impedir que esas cosas ocurran. Muy bien, pues don Yair y doña Betty, muchísimas gracias. Ahí veremos qué ocurre con doña Dilma, y sin más preámbulos, doña Rocío Lazo nos va a hacer referencia de los twitters más interesantes, y nosotros volvemos en un ratito con otro tema. Gracias, buenas noches. Hablamos en este momento sobre el juicio político en contra de la presidenta separada de Brasil, Dilma Rousseff. Nos interesa muchísimo saber su opinión en cuanto a este tema. Es uno de los temas más importantes a nivel internacional. Esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con Dora Beatriz Molina, que está bien que la juzguen. Edgar Yomán, es el fin de todos los del UNASUR que se esconden tras el lado social. Es obra de los Estados Unidos con ayuda de un Judas. Eso nos dice Luciano Batres. Podemos ver que la mayoría de los comentarios que se plantean a través de nuestras redes sociales están a favor de que se realice este juicio político en contra de Dilma Rousseff. Muchas gracias por todos sus comentarios. Ya lo sabe, en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Es momento de ir a la pausa comercial, pero por favor quédese en sintonía de Canal Antigua. Al regresar estamos hablando acerca de la renuncia del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar.